Hay dos cosas que me han interesado para referirme al tema de la similitud que hay entre el socialismo y el fascismo. ¿Cuál es un interés académico acerca del uso del poder en los sistemas políticos y económicos? Lo cual ha hecho que, al menos en mi muro de Facebook, se hayan dado conversaciones respetuosas y que provocan pensar acerca del tema. Eso es bienvenido en una sociedad caracterizada por la libertad de pensamiento y de expresión, en tanto que no impidan ni rebajen el beneficio que una parte puede obtener, y viceversa, del conocimiento del otro. Eso es lo que llamaría lo bueno. Pero, por otra parte, como para mostrarnos que no todo en la vida es malo, ni que todo es bueno, francamente considero execrable lo que hacen algunos afectos a gobiernos de izquierda totalitaria, al llamarnos fascistas a los liberales, pues no solo muestran un tremendo desconocimiento de historia y filosofía, sino que más bien puede tratarse de una especie de catarsis de quienes así califican, por el aborrecimiento natural que se deberían de sentir ante el ejercicio total del poder por parte de alguno o algunos sobre todos los hombres libres. Releyendo partes de un libro de Friedrich Hayek, su obra más notable en lo político y producto de su desaliento ante el avance del totalitarismo en Europa durante la primera mitad del siglo XX, me encontré con un capítulo muy útil titulado Las raíces socialistas del nazismo, que enfatiza, tal vez en un relato en partes histórico, algo que puede cansar en esta era muy posterior al nazismo, su origen y su similitud con el pensamiento socialista. Espero colocarlo gradualmente en 7 comentarios seguidos, empezando hoy domingo 21 de diciembre del 2014, secuencia interrumpida tan solo el 24 y 25 de diciembre, atenido a que muy posiblemente los amigos de Facebook estén ocupados en esta época navideña, lo que podría afectar el leer el capítulo con la continuidad requerida. En todo caso, espero que sea de su utilidad. Las raíces socialistas del nazismo. Todas las fuerzas antiliberales se están combinando contra todo lo que es liberal. A. Moller van den Broek por Jorge Corrales Quesada. Tomado del libro de Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre, San José, Costa Rica. Universidad Autónoma de Centroamérica, 1986, pp. 206-220. He dividido ese capítulo del libro en varias partes, a fin de poder colocarlo en mi sitio en Facebook, Jorge Corrales Quesada. Primera parte. Es un error general considerar el nacionalsocialismo como una simple revuelta contra la razón, como un movimiento irracional sin trasfondo intelectual alguno. Si fuera así, el movimiento sería mucho menos peligroso que lo que es. Pero nada más lejos de la verdad ni más engañoso. Las doctrinas del nacionalsocialismo son la cima de una larga evolución ideológica, de un proceso en el que han participado pensadores que ejercieron una gran influencia mucho más allá de las fronteras de Alemania. Se piense lo que se quiera sobre sus premisas de partida, lo cierto es que los hombres que engendraron las nuevas doctrinas, escritores vigorosos, han dejado la impronta de sus ideas sobre el pensamiento europeo entero. Desarrollaron su sistema con rigurosa consecuencia, y una vez que se aceptan las premisas iniciales no es posible escapar a su lógica. Es, simplemente, el colectivismo, libre de todas las huellas de una tradición individualista que pudiera embarazar su realización. Aunque en este desarrollo llevaron la dirección los pensadores alemanes, no estuvieron en modo alguno solos. Thomas Carlyle y Houston Stewart Chamberlain, Auguste Comte y Georges Sorel han participado en esta expansión continua tanto como cualesquiera alemanes. El desarrollo de esta dirección intelectual dentro de Alemania lo ha trazado con acierto, recientemente, Mr. R. D. Butler en su estudio sobre las raíces del nacionalsocialismo. Pero aunque tiene algo de aterrador su permanencia a través de 150 años, en una forma casi inalterada y siempre recurrente, como lo ha puesto de manifiesto dicho estudio, es fácil exagerar la importancia que estas ideas ejercieron en Alemania antes de 1914. No pasaron de ser una corriente intelectual en un pueblo que era entonces más diverso, quizá, en sus opiniones que cualquier otro. Y en su conjunto estuvieron representadas por una pequeña minoría y tenidas en gran desprecio por la mayoría de los alemanes, como ocurrió en otros países. Entonces, ¿cómo es que estas opiniones, sostenidas por una minoría reaccionaria, acabaron por ganar la asistencia de la gran mayoría de los alemanes y, prácticamente, de toda su juventud?
No fue solo la derrota, el sufrimiento y la ola de nacionalismo lo que trajo su triunfo. Todavía menos fue su origen, como muchas gentes desean creer, una reacción capitalista contra el avance del socialismo. Por el contrario, la ayuda que dio el predominio a estas ideas vino precisamente del campo socialista. En realidad, no fue la burguesía, sino más bien la ausencia de una fuerte burguesía, lo que contribuyó a elevarlas al poder. Las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se oponían al socialismo en cuanto marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquel, su internacionalismo y a su democracia. Y a medida que se hizo más claro que eran precisamente estos elementos los obstáculos para la realización del socialismo, los socialistas de la izquierda se aproximaron más y más a los de la derecha. Fue la unión de las fuerzas anticapitalistas de la derecha y la izquierda, la fusión del socialismo radical con el conservador, lo que expulsó de Alemania a todo lo que era liberal. En Alemania, la conexión entre socialismo y nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo, Fichte, Robertus y Lasalle, fueron al mismo tiempo padres reconocidos del socialismo. Mientras el socialismo teórico, en su forma marxista, dirigía el movimiento obrero alemán, el elemento autoritario y nacionalista retrocedía temporalmente a segundo plano. Pero no por mucho tiempo uno. A partir de 1914 surgen de las filas del socialismo marxista un predicador tras otro que conducen al redil del nacionalsocialismo, no a los conservadores reaccionarios, sino a los trabajadores manuales y a la juventud idealista. Solo más tarde alcanzó la marea del socialismo nacionalista considerable importancia y se transformó rápidamente en la doctrina hilderiana. La histeria bélica de 1914, que, precisamente por causa de la derrota alemana, no se curó jamás por completo, es el comienzo del moderno desenvolvimiento que produjo el nacionalsocialismo, el cual surgió durante este período gracias en buena parte a la asistencia de viejos socialistas. El día de hoy, 22 de diciembre del 2014, pongo en Facebook la segunda parte que les prometí. Las raíces socialistas del nazismo. Segunda parte. Quizá el primer representante de esta orientación, y en muchos aspectos el más característico, fue el difunto profesor Werner Sombart, cuya conocida obra Handler und Helden, Mercaderes y Héroes, apareció en 1915. Sombart había comenzado como socialista marxista, y todavía en 1909 afirmaba con orgullo que había dedicado la mayor parte de su vida a luchar por las ideas de Karl Marx. Tanto como cualquier otro hombre, Sombart ha contribuido a difundir por toda Alemania las ideas socialistas y el resentimiento anticapitalista de diversos matices. Y si en el pensamiento alemán penetraron elementos marxistas en una proporción no superada por ningún otro país hasta la Revolución Rusa, ello se debió en gran medida a Sombart. Durante un tiempo, fue considerado como el representante más distinguido de la perseguida intelectualidad socialista, incapacitada, por sus opiniones radicales, para obtener una cátedra universitaria. Y aún después de la anterior guerra, la influencia, dentro y fuera de Alemania, de su obra de historiador, que enfocó como marxista después de dejar de serlo en política, alcanzó extraordinaria difusión, la cual se advierte particularmente en las obras de muchos de los planificadores ingleses y americanos. En su libro de guerra, este viejo socialista saludó la guerra alemana como el conflicto inevitable entre la civilización comercial de Inglaterra y la cultura heroica de Alemania. Su desprecio hacia los criterios comerciales del pueblo inglés, que había perdido todos sus instintos guerreros, no tiene límite. Nada es más despreciable a sus ojos que el general afán por la felicidad individual. Y lo que él presenta como la máxima orientadora de la moral inglesa, a saber, sé justo, para que puedas alcanzar el bienestar y prolongar tus días sobre la tierra, es, para él, la más infame sentencia que haya salido jamás de una mente comercial. La idea alemana del Estado, como la formularon Fichte, Lasalle y Robertus, es que el Estado, ni lo fundan individuos, ni se forma de individuos, ni es un agregado de individuos, ni su finalidad es la de servir cualesquier intereses individuales. Es una Volksgemeinschaft, en la que el individuo no tiene derechos, sino tan solo deberes. Las reclamaciones del individuo son siempre una consecuencia del espíritu comercial.
Las ideas de 1789, libertad, igualdad, fraternidad, son ideales típicamente comerciales, sin otro fin posible que el de asegurar ciertas ventajas a los individuos. Antes de 1914, todos los verdaderos ideales alemanes de vida heroica estuvieron en mortal peligro ante el continuo avance de los ideales comerciales ingleses, el confort inglés y el sport inglés. El pueblo inglés, no solo se ha corrompido por completo a sí mismo, pues todos los miembros de los sindicatos se están hundiendo en la ciénaga del confort, sino que ha comenzado a infectar a los demás pueblos. Solo la guerra ha ayudado a los alemanes a recordar que eran realmente un pueblo de soldados, un pueblo cuyas actividades todas, y particularmente las económicas, estaban subordinadas a los fines militares. Sombart sabía que otros pueblos desprecian a los alemanes porque estos consideran la guerra como sagrada, pero él les glorifica por eso. Considerar la guerra como inhumana y sin sentido es un producto de los criterios comerciales. Hay una vida superior a la vida individual, la vida del pueblo y la vida del Estado, y el cometido del individuo consiste en sacrificarse por esta vida superior. La guerra es, para Sombart, la consumación del sentido heroico de la vida, y la guerra contra Inglaterra es la guerra contra el ideal opuesto, el ideal comercial de la libertad del individuo y del confort inglés, que a sus ojos encuentra su más despreciable expresión en las máquinas de afeitar a llagas en las trincheras inglesas. Las raíces socialistas del nazismo. Tercera parte. Si el exabrupto de Sombart fue en aquel tiempo excesivo, incluso para la mayoría de los alemanes, otro profesor alemán llegaba, en lo esencial, a las mismas ideas en una forma más moderada y más universitaria, pero por esta razón aún más eficaz. El profesor Johann Plenge era una autoridad sobre Marx tan grande como Sombart. Su libro Marx und Hegel marca el comienzo del moderno renacimiento hegeliano entre los universitarios marxistas. Y no puede haber duda acerca de la naturaleza genuinamente socialista de las convicciones de que partió. Entre sus numerosas publicaciones de guerra, la más importante es un libro, breve, pero muy discutido en su tiempo, que lleva este significativo título. 1789 y 1914. Años simbólicos en la historia del pensamiento político. Está dedicado al conflicto entre las ideas de 1789, el ideal de libertad, y las ideas de 1914, el ideal de organización. La organización es para él, como para todos los socialistas que extraen su socialismo de una tosca aplicación de los ideales científicos a los problemas de la sociedad, la esencia del socialismo. Ella fue, como justamente destaca, la raíz del movimiento socialista al engendrarse en Francia en los comienzos del siglo XIX. Marx y el marxismo han traicionado esta idea fundamental del socialismo con su fanática, pero utópica, adhesión a la idea abstracta de libertad. Ahora es cuando la idea de organización vuelve a su lugar, en todas partes, como lo muestra la obra de Mr. H. G. Wells, cuyo Future in America influyó profundamente en el profesor Plenge, y a quien éste señala como una de las figuras sobresalientes del socialismo moderno, pero particularmente en Alemania, donde ha sido mejor entendida y más plenamente realizada. La guerra entre Inglaterra y Alemania es, pues, realmente un conflicto entre dos principios opuestos. La guerra mundial económica es la tercera gran etapa de la lucha espiritual en la historia moderna. Es de igual importancia que la reforma y la revolución burguesa por la libertad. Es la lucha por la victoria de las nuevas fuerzas nacidas de la avanzada vida económica del siglo XIX. Socialismo y organización. Porque, en la esfera de las ideas, Alemania fue el más convencido exponente de todos los sueños socialistas y, en la esfera de la realidad, el más poderoso arquitecto del sistema económico más altamente organizado. En nosotros está el siglo XX. Cualquiera que sea el final de la guerra, somos el pueblo ejemplar. Nuestras ideas determinarán los objetivos de la vida de la humanidad. La historia mundial vive al presente el colosal espectáculo de un nuevo gran ideal de vida que con nosotros gana su victoria final, mientras, a la vez, en Inglaterra se desploma definitivamente uno de los principios históricos mundiales.
La economía de guerra creada en Alemania en 1914 es la primera realización de una sociedad socialista, y su espíritu, la primera aparición activa, y no solo reivindicatoria, de un espíritu socialista. Las necesidades de la guerra han establecido la idea socialista en la vida económica alemana, y así la defensa de nuestra nación ha proporcionado a la humanidad la idea de 1914, la idea de la organización alemana, de la comunidad popular, Volksgemeinschaft, del socialismo nacional, sin advertirlo nosotros realmente toda nuestra vida política en el Estado y en la economía se ha elevado a un nivel superior. Estado y vida económica forman una nueva unidad, el sentimiento de responsabilidad económica que caracteriza la labor del funcionario público domina toda la actividad privada, la nueva constitución corporativa alemana de la vida económica que el profesor Plenge admite no estar todavía madura o completa, es la más alta forma de vida del Estado que jamás se haya conocido sobre la Tierra. Al principio, el profesor Plenge esperaba todavía reconciliar el ideal de libertad y el ideal de organización, aunque, en gran parte, a través de la completa, pero voluntaria, sumisión del individuo al conjunto. Pero pronto desaparecen de sus escritos estos residuos de las ideas liberales. En 1918, la unión entre socialismo y política de poder inexorable se ha completado ya en su mente. Poco antes del fin de la guerra exhortó a sus compatriotas, desde la revista socialista Die Glocke, de la siguiente manera. Ha llegado la hora de admitir que el socialismo debe ser una política de poder, porque tiene que ser organización. El socialismo tiene que ganar el poder, no debe jamás destruirlo ciegamente. Y la más importante y crítica cuestión para el socialismo, cuando los pueblos hacen la guerra, es necesariamente esta. ¿Cuál es el pueblo llamado entre todos al poder, porque es el conductor ejemplar en la organización de los pueblos? Y adelanta todas las ideas que servirán después para justificar el nuevo orden de Hitler. Precisamente desde el punto de vista del socialismo, que es organización, el derecho absoluto de autodeterminación de los pueblos, no es el derecho a la anarquía económica individualista. ¿Estamos dispuestos a otorgar una completa autodeterminación al individuo en la vida económica? Un socialismo consecuente solo puede conceder derecho de asociación política a un pueblo si ello corresponde a la distribución real de las fuerzas históricamente determinadas.